Saludos, estimados participantes, bienvenidos a la semana número 6 del taller seminario de investigación y proyecto. Seguimos con la construcción del capítulo 1. En esta ocasión vamos a revisar un poco cómo construir las hipótesis de investigación en su primera parte. En esta presentación revisaremos tesis de un problema de investigación, hipótesis, hipótesis de investigación, hipótesis de trabajo, hipótesis operacional, operacionalización, operaciones, operaciones empíricas y algunas referencias que he utilizado para hacer la construcción de esta presentación. Empecemos. Seguimos con los elementos del planteamiento acerca del capítulo 1. Ya hemos revisado lo que es la definición y delimitación del problema. También hemos trabajado con las interrogantes de investigación a partir de la aplicación del pregunteo erotético al problema de investigación. Hemos visto cómo los objetivos generales y específicos están conectados directamente con las interrogantes de investigación y a partir de ellas se puede generar consistencia entre ambos para darle sentido a la parte metodológica de la investigación. Y en esta ocasión, como dije al comienzo, vamos a revisar un poco acerca de lo que sería la construcción de hipótesis de investigación, cuándo utilizarlas, cuándo no utilizarlas, si es necesario en todo tipo de investigación utilizar hipótesis. Comencemos entonces. La tesis de un problema de investigación. La tesis de un problema de investigación está fundamentada sobre tres elementos principales. Primero, el cuerpo de la tesis, que está montada sobre un conjunto de conocimientos válidos reconocidos por toda la comunidad científica, ya sea en el campo de las ciencias naturales o de las ciencias fácticas y de las ciencias sociales. El otro elemento importante son los soportes, los cuales, aunados a los conocimientos válidos y científicos, conforman lo que sería el marco teórico metodológico o los soportes teóricos metodológicos de todo conocimiento científico. Y por supuesto, a partir de estos soportes y a partir de los conocimientos válidos por la comunidad científica, se pueden desarrollar las propuestas de investigación sobre un determinado problema. Entonces, fíjense, luego el siguiente elemento tiene que ver directamente con el puente. El puente entre los conocimientos válidos, el marco teórico y la construcción de lo que sería la propuesta de investigación acerca de un determinado problema. Este puente lo conforman, por supuesto, asociados al marco teórico metodológico, lo que sería todos los elementos cognitivos que maneja, por supuesto, el investigador o que maneja el grupo de investigadores que en un momento determinado esté planteándose una tesis de investigación, y el marco teórico que está conformado por todos los conceptos y términos fundamentales que estén asociados con el área de conocimientos del problema, y por otro lado el marco teórico referencial que está asociado con los antecedentes que dan soporte teórico acerca de las investigaciones que se han realizado en ese marco de conocimientos científicos válidos para la comunidad. Todos estos marcos que tienen que ver con los conocimientos válidos, con el marco teórico metodológico y con los cognitivos desde el punto de vista del investigador o del grupo de investigación, se integran con los conocimientos de la bibliografía que están relacionados o que están relacionados directamente con el problema y que son utilizados en el trabajo de investigación. Por lo tanto, entonces se llama a la tesis de un problema de investigación aquel conjunto de conocimientos científicos válidos que están soportados por un marco teórico metodológico que sirven para desarrollar una propuesta de investigación acerca de un problema y que aunado al conocimiento que tenga el investigador que corresponde al marco cognitivo y se integran con las investigaciones que normalmente dan apoyo teórico al problema y que dan apoyo teórico también a la investigación para conformar lo que sería la tesis del problema de investigación. Es decir, en este momento ustedes con el planteamiento del problema que están haciendo y las primeras construcciones del capítulo 1 están planteándose la tesis acerca de un problema de investigación particular en el área del campo tecnológico. Continuemos. ¿Qué es hipótesis de investigación? La hipótesis es una suposición que se hace respecto a aspectos de un hecho, fenómeno o problema, o acerca de un orden regular conjeturado, siempre impregnada de incertidumbre cognitiva que no puede observarse o percibirse de manera directa o inmediata, la cual, al enunciarla, implementarla y desarrollarla, pretende conocerlos y explicarlos por la vía de la experiencia, la prueba y la argumentación lógica.
Metodológicamente viene a ser un enunciado de probabilidad supositivo y tentativo, no necesariamente verdadero, acerca de relaciones que pueden establecerse entre variables sintomáticas de un problema, en las cuales se vislumbra una posible solución del que integra correctamente la información faltante. Entonces, desde el punto de vista de la investigación, tanto en el campo social como en el campo fáctico o natural, las hipótesis son suposiciones que se hacen acerca de algunos aspectos de un hecho, fenómeno o problema. En este caso, para todos ustedes, estimados participantes, está relacionada la hipótesis con ese problema de investigación que están planteando desde esta construcción del capítulo 1. Continuemos. Generalmente las hipótesis conducen a explicaciones. Se denominan explicaciones al conjunto de proposiciones o hechos observados que sugieren otros hechos afines, posibles de observación y comprobación. Conducen también a soluciones, a que llamamos soluciones dentro del campo hipotético, a las situaciones o hechos pasados imposibles de restituir y comprobar físicamente. Y por último, conducen también a decisiones. Llamamos decisiones dentro del campo de las hipótesis a los hechos o entidades que por el estado de conocimiento presente son difícilmente observables, sustentables o justificables desde un punto de vista tanto teórico como factual. Bien, todas las hipótesis se formulan a partir de un conjunto de explicaciones que deberían arrojar un conjunto de soluciones para el investigador poder tomar unas decisiones plausibles y consistentes con respecto al problema de investigación y con respecto también a su realización, a la factibilidad que ese problema de investigación tenga en el futuro, en el momento que el investigador decide cuál camino tomar para la metodología de resolución del problema. Bien. Hay un caso bastante interesante dentro del campo de las ciencias naturales que tiene que ver directamente con un fenómeno muy importante ocurrido en marzo del año pasado, del año 2018. En marzo del año pasado, por primera vez, se pudo hacer la comprobación científica de lo que en un momento determinado, en un artículo publicado en el año 1915, Einstein había llamado ondas gravitacionales. Al fin, como les dije, en marzo del año pasado, esas ondas gravitacionales pudieron medirse experimentalmente y entonces el conjunto de hipótesis que planteaba la teoría general de relatividad de Einstein pasó a ser una teoría consistente desde el punto de vista de los hechos fenomenológicos. Ya simplemente no era una teoría de lápiz y papel y de un conjunto de suposiciones o hipótesis, sino que pasó a ser una teoría contundente y es un triunfo para la ciencia cuando las teorías toman o pasan del grado de hipotéticas a teorías. Bien, continuamos entonces. Por supuesto, estas hipótesis, que generalmente conducen a explicaciones, soluciones y decisiones, están directamente relacionadas sobre un cierto asunto o problema, en este caso un problema en el campo tecnológico para ustedes, y por supuesto, desde el punto de vista de la filosofía, no hay pensamiento sin hipótesis. Bien, normalmente cuando uno comienza a dilucidarse un conjunto de preguntas acerca de una problemática, que puede ser una problemática del campo laboral, una problemática del campo académico, una problemática simplemente de la interacción social y diaria que uno tiene con los acontecimientos que ocurren a nivel cotidiano, uno normalmente cuando se empieza a hacer preguntas, empieza a plantearse hipótesis posibles acerca de las soluciones o explicaciones o descripciones de los fenómenos y por supuesto el pensamiento generalmente empieza con una hipótesis. El hecho de que un investigador no detecte, no vea ni formule hipótesis en cualquier tipo de investigación no significa que ellas no existan o que no hayan sido activadas inconscientemente o tácitamente en el pensamiento. Eso es una práctica natural que tenemos nosotros desde que comenzamos a tener uso de razón. Significa simplemente que no se han preparado para reconocerlas, ponerlas en evidencia y ni mucho menos para formularlas. La formulación de las hipótesis desde el punto de vista científico no es un asunto sencillo. Normalmente uno construye un conjunto de interrogantes de investigación y a partir de allí empieza a hacerse un conjunto de hipótesis acerca de las posibles soluciones y de las posibles decisiones que se van a tomar a nivel investigativo a partir de esas hipótesis que se planteen.
Normalmente las hipótesis empiezan a ser muy vagas, las hipótesis tienen bastantes distorsiones, presentan mucha ambigüedad, presentan muchísima incertidumbre, y poco a poco el investigador, a medida que va reformulando mejor las interrogantes de investigación y va comprendiendo mejor desde el punto de vista cognitivo y cognoscitivo el problema de investigación, empieza a generarse hipótesis en cierto modo más plausibles. Bien, sin embargo, eso no quiere decir que si una investigación no lleva hipótesis, la investigación esté mal desde el punto de vista metodológico. Normalmente no todas las investigaciones tienen por qué llevar una hipótesis. Hay muchas investigaciones que se pueden llevar a cabo a partir de unas interrogantes y unos objetivos generales y unos objetivos específicos, sin necesidad de hacer una formulación de hipótesis. Normalmente en el campo de las ciencias naturales, o digamos en el campo del paradigma positivista, cuya principal enfoque es el enfoque cuantitativo, generalmente la construcción de hipótesis es algo prácticamente obligatorio, porque normalmente el estudio que se hace de ese problema tiene que ver directamente con estudios de tipo estadístico que ameritan de una construcción hipotética, porque al final esas investigaciones me conllevan a modelos que predicen, modelos que explican y modelos que describen esos fenómenos que nosotros estamos tomando como problemas. Bien, pero como les dije anteriormente, que una investigación no lleve una hipótesis posiblemente no la necesita, y eso tiende a ocurrir mucho en el campo de lo social. Hacer hipótesis en el campo de lo social no es un asunto tan sencillo, porque en el campo social normalmente nosotros no llegamos a la consecución de modelos, sino que llegamos a la consecución de ciertas teorías o ciertos objetos de tipo teóricos, que es lo que se construye en investigaciones de tipo sociales, que tienen una naturaleza colectiva y cualitativa acerca de una población, acerca de un individuo, acerca de un grupo de individuos, un colectivo, y normalmente a lo mejor no se necesita una hipótesis para describir aquello, ni tampoco se necesita una hipótesis para poder predecir acerca de cómo se va a comportar tal sociedad o tal individuo o tal etnia o tal colectivo. Bien, también es otro mito que la investigación social no necesita de hipótesis. Eso no es cierto. Yo he trabajado con investigaciones sociales en el campo educativo presentándome hipótesis, y la hipótesis ha podido en un momento determinado ser comprobada desde el punto de vista cualitativo. No necesito un modelo matemático para hacer una comprobación de ese tipo. Entonces es importante revisar metodológicamente si de verdad el problema de investigación y su desarrollo metodológico ameritan de una hipótesis o no. Bien, pero hay que quitarse esos mitos de que obligatoriamente la investigación cuantitativa necesita hipótesis, de la que la social no necesita. No hay que trabajar con se ha convertido en un mito completo dentro de la investigación. Bien, tanto las hipótesis como las preguntas son los dos únicos elementos del intelecto que siempre están presentes en toda actividad cognitiva, inquiriente, productiva, creativa y constructiva, por supuesto. Como lo dije anteriormente, el plantearse hipótesis es un hecho netamente natural de nuestro desarrollo cognitivo, de nuestro desarrollo como seres erotéticos que nos hacemos preguntas ante las problemáticas, no solamente del campo académico o del campo de profesional, sino también problemáticas desde el punto de vista de la vida cotidiana. Y entonces esa construcción de hipótesis normalmente tiende a ser algo que uno hace naturalmente. El problema es pasar de esa construcción de hipótesis natural a una construcción de hipótesis netamente científica, y eso es lo que tenemos que entrenarnos cuando estamos haciendo investigación. Bien, ya seamos investigadores de tipo noveles que estamos empezando a hacer investigación, o ya seamos investigadores muy experimentados. Bien, entonces es importante tener en cuenta eso. Continuemos. ¿Qué es una hipótesis de investigación? En este caso, una hipótesis de investigación de proyecto, que es lo que estamos nosotros ahorita construyendo en este taller seminario de investigación. Una hipótesis de investigación para proyecto es un enunciado supositivo tentativo de estructura lógica, el cual, dada una determinada premisa o tesis A, que se cumple o puede cumplirse, entonces necesariamente se sigue de ella una tesis B, en el que inicialmente se vislumbra una posible respuesta a una situación problemática, antecediendo también, de manera orientadora, la exploración cognoscitiva acerca de relaciones entre datos y variables de ella, de modo que puedan ser sometidas a análisis cognoscitivos, experimentales o de aplicación práctica, computacionales, metodológicos, así como de someter a prueba, desarrollos, confirmación o refutación bajo condiciones específicas y rigurosas de control y verificación. Entonces, claro, como nosotros estamos en el área fundamentalmente de la construcción
de proyectos de investigación en el área tecnológica, los proyectos en el área tecnológica obedecen a todo este conjunto de calificativos que están colocados acá. Necesitan pasar por una práctica rigurosa, normalmente son producto del conocimiento computacional, tienen una metodología desarrollada directamente con respecto a la tecnología, necesitan de un desarrollo, de una optimización, de una conformación, de una refutación y de un control riguroso de verificación. Bien, entonces es importante que toda esa cantidad esa cantidad de productos que vayan a ser generados de todos estos proyectos que después se van a convertir en trabajos de grado especiales en el área tecnológica, tengan todo este conjunto de elementos presentes a la hora de poder medir cuán efectivo es el producto cuando se va a correr o cuando se va a aplicar directamente sobre un cierto marco aplicativo. Bien, es importante tomar en cuenta eso y vamos a ser bastante rigurosos con eso a la hora de hacer las revisiones. Entonces, para resumir un poco lo que acabamos de decir en el texto, si la tesis B es verdadera, entonces necesariamente esto implica que la premisa o tesis A es verdadera. Bien, recuerden que esta es una ley que tiene que ver directamente con la lógica. Bien, también, si se obvia, esto implica una inconsistencia metodológica. Entonces, es importante que desde el punto de vista del campo, del campo tecnológico y en el desarrollo de proyectos tecnológicos, se cumpla hipotéticamente esta ley lógica y, por supuesto, hay que tener en cuenta que no se puede estar obviando si no se hace un estudio bien riguroso que me permita a mí verificar que no necesito de una hipótesis de investigación. No podemos obviar para un trabajo de tipo tecnológico esta ley, porque entonces tenemos el peligro de que nuestra investigación caiga en una inconsistencia metodológica, la cual me puede arrojar lo que se denomina una hipótesis de autocumplimiento. La hipótesis de autocumplimiento normalmente tiende a ser aquel trabajo en el cual ya nosotros conocemos cuál va a ser su desenlace o resolución, y de una vez entonces construimos un marco metodológico que nos permite llegar exactamente a esa solución. Desde el punto de vista de la investigación formal y desde el punto de vista de la investigación tanto tecnológica como científica generalmente, y sobre todo aquellos que revisan investigaciones como jurados, jueces o simplemente profesores universitarios, se dan cuenta fácilmente de que la tesis ha caído en una hipótesis de autocumplimiento. Bien, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Normalmente la hipótesis se construye, se plantea una incertidumbre bastante grande sobre aquello, a pesar de que conozcamos aproximadamente cómo es el camino resolutivo del asunto, pero lo que no debemos conocer normalmente es cómo va a ser la solución, porque entonces la investigación no tiene ningún tipo de sentido. Bien, entonces en el caso de que la investigación desde el punto de vista filosófico y metodológico caiga en este problema, entonces caemos en una inconsistencia metodológica que por supuesto no va a hacer que el trabajo o proyecto sea consistente científicamente hablando y también sea productivo. Bien, entonces hay que tratar de tener mucho cuidado en no caer en estas hipótesis de autocumplimiento. Continuemos. Acabamos de hablar de lo que sería la hipótesis de proyecto. Ahora vamos a hablar de lo que es la hipótesis de trabajo especial de grado de máster. Fíjense ustedes que la hipótesis de proyecto comienza con un enunciado supositivo tentativo de estructura lógica, el cual, dada determinada premisa o tesis, se cumple entonces esta ley lógica. Cuando hablo ya de la hipótesis de trabajo especial de grado de máster, que son estas siglas que están acá, bien, llamamos entonces hipótesis para un trabajo de esta envergadura, de cuarto nivel, a un enunciado supositivo general relacionado con el problema, interrogantes y objetivos, que se emplea para desarrollar las ideas sustentadoras del trabajo especial de grado de máster a lo largo de sus capítulos constitutivos. Estas hipótesis dan pie para la incorporación de tesis sustentadoras del problema en el desarrollo del marco teórico metodológico de la investigación. Este tipo de hipótesis se divide en explícitas e implícitas. Bien, estas hipótesis a su vez me permiten a mí un enlace, una asociación, una ampliación y una derivación a lo largo de todo el texto del proyecto, en el cual hay que tener muchísimo cuidado tanto el investigador como su tutor de no caer en un descuido de que este tipo de hipótesis me conlleve a lo largo del proyecto a todos estos elementos que están acá, tanto de enlace como de asociación, como de ampliación, derivación, porque entonces empiezan a aparecer hipótesis ad hoc dentro de la investigación,
las cuales normalmente son utilizadas para un relleno y para poder darle consistencia metodológica a aquello que se ha perdido porque se ha descuidado y que normalmente me va a llevar a una inconsistencia importante dentro de ese trabajo final de grado de máster. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y por supuesto tanto tutor como el investigador o tesista que en un momento determinado esté desarrollando ya el trabajo especial de grado de máster. Entonces fíjense, en el taller seminario de investigación ustedes van a construir una hipótesis de proyecto y ya en el trabajo especial de grado de máster junto con su tutor, esa hipótesis de proyecto va a tomar una modificación a lo largo de todo el desarrollo del texto en el proyecto que va a ser convertida o va a transformarse desde una hipótesis de proyecto a una hipótesis de trabajo especial de grado de máster. Bien, por supuesto, todos estos elementos que tienen que ver con el enlace, la asociación y ampliación y derivación del proyecto, bien, y que después se va a convertir en trabajo de grado, son elementos cognitivos de construcción y desarrollo predicativo y proyectivo del texto, los cuales hacen que el trabajo de grado evolucione completamente y pase de proyecto a ser trabajo de grado. Entonces, ¿qué ocurre? Durante el taller seminario, ustedes van a construir entonces ese proyecto con esas hipótesis de proyecto, las cuales cuando el proyecto sea aprobado, van a ir directamente a la mano del tutor y para que ustedes lo desarrollen en conjunto con él, del tutor o de los tutores, ¿ok? En conjunto con él o ellos, y se genere allí una evolución de la hipótesis de proyecto en una hipótesis de trabajo especial de grado de máster, con toda la consistencia científica que debe tener esa hipótesis para un trabajo de cuarto nivel. Bien, trabajo de cuarto nivel. Entonces es muy importante que este proceso sea revisado continuamente y yo voy a seguir revisando estos procesos, incluso después que le asignemos tutor, yo voy a seguir pendiente de que estas interacciones, primero que se esté llevando a cabo la interacción tutor-tesista y por otro lado, de que las hipótesis que vayan construyendo ya para el trabajo especial de grado tengan esta consistencia científico-tecnológica y metodológica, por supuesto. Continuemos. ¿A qué denominamos una hipótesis operacional? La hipótesis operacional es un enunciado supositivo al que después de encontrar en el enunciado las variables presentes, es susceptible de ser escrutado y metrizado a través de instrumentos y operaciones de cómputo y cuantificación, cualitativa y cuantitativa, con lo cual se someten a tratamiento confirmador, demostrativo y experimental las mencionadas variables. Normalmente, cuando ustedes construyen la hipótesis de proyecto aproximadamente va teniendo un matiz de hipótesis operacional. ¿Cuándo la hipótesis va a ser totalmente operacional? Cuando ustedes en conjunto con el tutor hagan evolucionar esa hipótesis de proyecto a una hipótesis especial de trabajo de grado y allí tengan que construir una métrica y un camino metodológico que les permita construir esa métrica para poder medir esa hipótesis y poder saber si la hipótesis es válida o si la hipótesis va a ser rechazada directamente. En proyectos del área tecnológica normalmente tiende a ocurrir este tipo de proceso, por lo tanto la hipótesis va a evolucionar de hipótesis de proyecto a hipótesis especial de trabajo de máster, a hipótesis operacional, porque esa sería la última parte de su trabajo especial de grado de máster, hacer que la hipótesis sea operacional para poder medir y ver cuán consistente y cuál productivo es la solución metodológica que tomaron para llevar a cabo la respuesta a esa hipótesis y para, por supuesto, resolver el problema de investigación. La elaboración de una hipótesis operacional conduce a la elaboración de tablas de especificaciones, en el caso de ser trabajos de tipo cuantitativos, del enfoque cuantitativo, tienden a ser normalmente valores numéricos, normalmente en las tablas, en el caso de los estudios en ciencias sociales, generalmente tienden a ser rasgos o ciertas categorías o categorizaciones que se hagan acerca de la conducta o acerca de cualquier tipo de comportamiento o desenvolvimiento de un grupo, persona, colectivo en un momento determinado. Sin embargo, no necesariamente siempre tienen que ser datos cualitativos, también pueden ser datos cuantitativos que después sean transformados mediante procesos de categorización en unidades descriptivas, cualitativas acerca de ese estudio que se está haciendo sobre esa población. Bien, también conduce a la construcción de instrumentos de acopio y registro de datos. Tanto en la investigación cualitativa como cuantitativa existe construcción de instrumentos de acopio y registro de datos.
bien, ya sean datos cuantitativos o datos cualitativos, y por supuesto conduce a un procesamiento estadístico de los datos. En el caso de los datos ser cuantitativos, el procesamiento estadístico nos lleva directamente a un modelo matemático que me permite predecir y describir aquel fenómeno que se convirtió en problema de investigación en un momento determinado. Y si vamos al caso de los datos cualitativos, estos pueden ser convertidos en unidades cuantitativas o viceversa, que también ameritan de análisis estadístico, bien, y que después son convertidas a unidades de análisis cualitativo por medio de procesos rigurosos cualitativos de investigación y de categorizaciones y codificaciones cualitativas para después poder obtener valores cuantitativos de aquello. Entonces, también es un mito que necesariamente la investigación cualitativa solo recoja datos cualitativos. La palabra dato no me gusta más llamarla hallazgo desde el punto de vista de lo social, desde el punto de vista de la investigación cualitativa, pero también se puede manejar como datos. Bien, eso es simplemente una cuestión de gusto de términos en un momento determinado. Bien, pero también la investigación cualitativa es susceptible a ser medida estadísticamente. Bien, ¿ok? Y eso tiene sus procesos que lo vamos a discutir un poco más adelante. Incluso ya, así como existen programas como R o programas como SPSS para hacer análisis cuantitativo de datos, bien, que ya ustedes los conocen porque muchos de los que están aquí están en el máster de ciencia de datos y otros también han visto analítica avanzada y han visto un poco análisis estadístico con R. También existen programas sofisticados como el Atlas-T que me permite a mí tomar datos de tipo cualitativo, convertirlos en estadísticos, volverlos a pasar a cualitativos. Bien, y tenemos un módulo más adelante en el cual yo les voy a presentar ese programa Atlas-T, porque el R y el SPSS normalmente lo tienden a conocer personas que están en el campo de la tecnología. Bien, continuemos. La no comprobación de la hipótesis de una investigación no invalida la aceptación y aprobación del trabajo. Esto es otro mito. Bien, normalmente se piensa que por no comprobar una hipótesis el trabajo no es consistente desde el punto de vista científico. Eso es un mito totalmente que hay que quitarlo de todo ambiente metodológico de investigación. Bien, normalmente si la hipótesis no es invalida, eso también es un aporte importante al campo del conocimiento científico. Bien, mientras el procedimiento metodológico se haya seguido tal como se planteó. Lo importante es que el procedimiento, fíjense, si planteamos un procedimiento metodológico a partir de la construcción de interrogantes, objetivos e hipótesis, y cumplimos con todo ese planteamiento metodológico, puede ser que la hipótesis no se compruebe. Eso no dice que la investigación no sea consistente, de que la investigación no se haya llevado científicamente de manera correcta, y tampoco implica que la investigación esté errada. Como les dije, normalmente uno de los grandes éxitos de las ciencias naturales y de las ciencias fácticas ha sido que ha aprendido de los errores precisamente, y las ciencias sociales también, a pesar de que normalmente allí no se tienden a cometer errores, porque normalmente esos objetos teóricos normalmente tienden a no a dar descripciones ni tampoco predicciones como lo hacen los modelos matemáticos, sino tienden a dar simplemente explicaciones acerca del comportamiento de un conjunto de rasgos, de conductas que tenga una población en un momento determinado. Puede ser en el campo educativo, en el campo psicológico, en el campo de la investigación de tipo etnográfica, y para ustedes contar cuántos tipos de investigaciones tenemos en el campo social. Bien, no necesariamente la no comprobación de la hipótesis dice que el trabajo conduce a un trabajo errado. Bien, también conduce a conocimiento científico válido. En el campo social muchas veces se consigue, cuando uno plantea hipótesis, consigue asuntos que tienen que ver con no comprobación de hipótesis. Continuemos. El proceso de operacionalización es un procesamiento técnico de mayor alcance conceptual y de formalización instrumental que consiste en delimitar concisamente las variables del objeto a tratar, destacando sus cualidades, atributos o propiedades más relevantes. Asimismo, introducir alguna métrica que le sea apropiada al asunto en consideración y finalmente formalizar un conjunto de operaciones de cómputo, cálculos y procedimientos lógicos con los que pueden efectuarse estimaciones, mediciones y cálculos numéricos de magnitudes asociadas a las propiedades variables del objeto. Entonces, en este caso la operacionalización, después de poder conseguir las variables o interrogantes dentro de lo que serían los objetivos e interrogantes de investigación, se construye una
hipótesis de operación, y esta hipótesis de operación debe pasar por un proceso de operacionalización, en la cual se construye una métrica que me permita más adelante esa métrica poder medir, estimar, hacer cálculos numéricos de todas las magnitudes que están asociadas a las propiedades variables del objeto que tienen que ver directamente con ese objeto, y al objeto lo llamamos el problema de investigación. Entonces, ese camino de operacionalización deben llevarlo ustedes a cabo, sobre todo en investigaciones del campo tecnológico. Llámese Big Data, llámese inteligencia de negocios, llámese minería de datos, análisis estadístico con R, analítica avanzada, marketing, procesos de información tecnológica, base de datos, y para ustedes contar todas las áreas de conocimiento que manejamos aquí en Diplomado. Pero todas esas áreas de conocimiento tienen esta variable común, que necesitan ser operacionalizadas las investigaciones desde el punto de vista metodológico para poder tener mediciones y poder revisar optimizaciones, incertidumbres, y poder revisar cuán factible es poder aplicar aquello a una situación real del campo profesional. Bien, en la investigación los objetivos e hipótesis son operacionalizables. Entonces, vamos a ver cuándo se debe operacionalizar los objetivos y cuándo se deben operacionalizar las hipótesis. Se operacionaliza una hipótesis cuando el desconocimiento y la incertidumbre son de tal magnitud que la probabilidad de su confirmación es significativamente indeterminada. Aparece la posibilidad de descubrimiento y creación o transformación de conocimiento. Esto tiende a ocurrir fundamentalmente con las ciencias naturales, la física, la química y la biología y la geología, y la economía incluso, también como ciencia fáctica, porque también dentro de la clasificación que hace Mario Bunge, ciencia de las cercas fácticas y prácticas, la economía también está metida dentro de este campo. Bien, las hipótesis se operacionalizan cuando aparece exactamente este tipo de conocimiento. Bien, un conocimiento que normalmente causa un cambio de paradigma profundo, como en la física, la biología, la economía, y entonces en ese caso las hipótesis tienden a ser normalmente operacionalizadas. Se operacionalizan los objetivos cuando la certidumbre del conocimiento implícito y la efectividad de los procedimientos involucrados superan la incertidumbre de su realización. Entonces lo que se va a implementar es un conocimiento faltante en algo que ya existe o ha sido elaborado previamente por otros, o ha sido elaborado previamente por otros. Bien, vamos a tratar de explicar un poco mejor esto. Fíjense algo. Normalmente en los trabajos que llevamos nosotros acá a cabo dentro del área tecnológica en diplomado, los trabajos especiales de grado de máster y los proyectos, son proyectos en los cuales lo que decimos acá, que tiene que ver con la operacionalización de la hipótesis, normalmente no tiende a cumplirse. Bien, lo que tiende a cumplirse más acá es que se construye la hipótesis, una hipótesis de tipo operativa, la cual me conlleva a que yo haga una operacionalización de los objetivos. ¿Por qué? Porque normalmente aquí lo que nosotros hacemos en estos trabajos es implementar un conocimiento faltante en algo que ya existe o ha sido elaborado previamente por otros. Lo que hacemos normalmente es optimizar, mejorar. Lo que hacemos precisamente es plantearnos a lo mejor nuevas propuestas acerca de eso operativo que estamos allí planteando, que tiene que ver con el área tecnológica, y normalmente de hacer conocimientos que causen cambios de paradigma rotundos. Bien, en ese sentido, ¿por qué? Porque la investigación no está dirigida a ese campo. La investigación que está dirigida a ese campo es investigación que se desarrolla en laboratorios universitarios o en laboratorios normalmente que están relacionados directamente con el descubrimiento en el área de ciencias naturales. Bien, entonces normalmente lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro trabajo es construir una hipótesis operativa, la cual me permita a mí operacionalizar los objetivos de investigación y poder entonces construir algún tipo de proceso, prototipo, software o algún tipo de procedimiento que permita entonces hacer una contribución importante al campo del desarrollo tecnológico. Bien, se hace fundamental que la certidumbre cognoscitiva supere la incertidumbre realizativa. Y por otro lado, la investigación en el área tecnológica factible con garantía de cumplimiento. ¿Cómo proceder? Entonces, fíjense, vamos a repasar entonces eso. Se construye o se plantea una hipótesis de tipo operativa. La hipótesis de tipo operativa me permite a mí hacer una operacionalización de los objetivos. Allí voy a extraer las variables de investigación que voy a utilizar en todo momento. Bien, después de que se haga todo ese trabajo, bien, hay que hacer una comprobación importante.
hay que revisar que la certidumbre cognoscitiva, lo que nosotros conocemos acerca del problema que estamos planteando de su área de conocimiento, sea mayor o supere a la incertidumbre realizativa. Si eso es así, entonces la investigación está dentro del área tecnológica factible con garantía de cumplimiento. Bien, normalmente investigaciones que no cumplen con este ramo no son investigaciones que llevamos acá en diplomadosonline.com, porque la certidumbre en todo momento no puede superar a la parte realizativa, o la incertidumbre no puede superar la parte realizativa, porque entonces estaríamos cayendo en problemas que tienden a resolverse nuevamente en laboratorios de investigación en ciencias naturales o laboratorios de tipo universitarios, cuyo planteamiento y cuyo trabajo metodológico y por supuesto camino resolutivo es el de hacer construcción de nuevos paradigmas dentro del campo de las ciencias. Bien, continuamos entonces. Entonces nosotros estamos dentro de una investigación en el área tecnológica que es factible a realizarse y que tiene garantía de cumplimiento exactamente en el año y el año o 2 meses a más tardar que dura el trabajo de máster. Bien, ¿cómo proceder en el caso de esta operacionalización de objetivos? Entonces fíjense, ¿qué vamos haciendo poco a poco? Se van incorporando las hipótesis, esas hipótesis se van incorporando tal de que esas hipótesis sean operacionales, y este proceso se hace progresiva y sucesivamente. Esa hipótesis operacional me permite a mí tomar decisiones a nivel de decisiones de tipo investigativas, bien, dentro de la investigación meramente del área tecnológica. Entonces, al yo tener ya claro que mi investigación es meramente del área tecnológica, bien, entonces esa operacionalización se hace directamente sobre los objetivos, se extraen las variables y se crea la métrica que normalmente me va a permitir medir aquellas variables para ver si precisamente la contribución que estoy haciendo en el campo tecnológico es factible, optimiza los procesos y es aplicable al campo profesional. Bien, no se llega a ninguna confirmación ni comprobación, solo se cumple el propósito fijado. Entonces fíjense, dentro del tipo de investigación que llevamos acá, la hipótesis no se comprueba, porque la hipótesis simplemente es la hipótesis que se plantea para hacer operacionalizable los objetivos de investigación. Entonces, aquí no necesitamos hacer una comprobación ni una conformación de hipótesis, sino simplemente la hipótesis y los objetivos me van a plantear un conjunto de propósitos fijados que se van a llevar a cabo. Esos propósitos tienen que ver con la implementación seguramente de la optimización o de una nueva herramienta desde el punto de vista computacional, desde el punto de vista del área de inteligencia de negocios, de la ciencia de datos, de la inteligente de la base de datos, de lo que sería la tecnología de información. Bien, entonces ustedes están dentro de este campo, dentro de los proyectos que están desarrollando y dentro de los trabajos que van a terminar desarrollando como trabajos especiales de grado de máster. Bien, las operaciones son la ejecución esquemática de una secuencia de acciones algorítmicas, reglas computacionales o lógicas, matemáticas de acción, encaminadas a la realización de actuaciones técnicas concretas cuantificables. Eso tiene que ver directamente con lo que hacemos acá, que se programan con un determinado fin para producir sobre algo un efecto específico que correlacionan datos numéricos, razones proporcionales y procedimientos de tipo cuantitativos. Bien, que en este caso llamamos nosotros cálculos. Esas operaciones están relacionadas fundamentalmente con las operaciones de tipo empíricas, que son un conjunto de procedimientos escrutables y computacionables que se efectúan de manera directa o indirecta sobre los objetos de interés, cuya función es la de recalcar todo tipo de datos relacionados con algún asunto de carácter funcional e investigativo y de probar conjeturas y algunas hipótesis de tipo operacionales de tipo también empírico. Todos los valores o datos deben registrarse técnico-instrumentalmente. Y eso ocurre con todas las investigaciones que llevamos acá a cabo en diplomado, las que se han llevado y las que están llevando ustedes a cabo. Fíjense que al final termina todo con ese planteamiento de esa hipótesis operativa, con una operacionalización de los objetivos que le conlleva a un camino metodológico óptimo para desarrollar un proyecto que sea factible y que sea desarrollable en el tiempo. Y, por supuesto, ustedes empiezan a construir toda una metodología tecnológica de investigación propia de esa área de conocimientos que los conlleva a un registro técnico-instrumental de un conjunto de datos, un conjunto de valores que recogen para llevar a cabo el desarrollo de algún modelo, de la optimización de algún modelo o incluso de la propuesta de un modelo nuevo, fundamentalmente. Bien, entonces estamos dentro de este campo investigativo. Bien.
Esta presentación continúa una parte 2 que también la van a conseguir en la semana número 6. Va a estar exactamente dentro de la píldora debajo de esta presentación. Esta temática la vamos a seguir discutiendo en la mentoría online que corresponde a la semana número 6 para que ustedes vayan preparando las preguntas necesarias, y las referencias que he usado para hacer toda esta construcción son las que aparecen acá en la diapositiva. Muchísimas gracias por su atención, pendientes de la presentación 2 y de la discusión que tendremos en la mentoría. Hasta luego.